Ahora con mucha alegría recibimos al doctor en Ciencia Política, investigador y docente, Jorge Lanzaro, Universidad de la República, Instituto de Ciencia Política. Hola Jorge, buen día, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto. No todo el público sabe que a vos te gusta mucho el tenis, así que vamos a arrancar hablando de tenis. ¿Qué significa que Federer ya haya colgado la raqueta? No lo sé, supongo que está bien que los tipos así estelares, como es el caso, sepan retirarse a tiempo. Yo no sé si él sintió que ahí había llegado su momento y para no seguir de largo. Eso, digo, en todas las actividades habidas y por haber, sí, claro. Es un punto muy importante, saber retirarse a tiempo, no seguir de más. Pero claro, en los deportes se supone que tiene una visibilidad y una impronta muy fuerte, ¿no? Y hay que irse a tiempo. Y se puede decir que Federer... Pero el tenis es una actividad en la que se puede jugar realmente de mucha edad. Yo tengo ahí, veo en el Biguá, gente de 90 y pico de años pegando la raqueta y muy bien. Claro, en un juego más que es más de posición, claro, de ubicación en la cancha y de pegarle bien, del buen golpe, no tanto de fuerza o de correr, de rapidez, si son tipos ya mayores, ¿no? Pero o sea que tiene 90 y pico. Tiene esa, digamos, nobleza el deporte en ese sentido. Tiene esa nobleza. Bueno, es esta idea del deporte noble, el deporte blanco, que ya no es tan blanco porque se usan todo tipo de colores en el tenis. Menos en Wimbledon. Bueno, no, hay rigores específicos en ciertas canchas, lo cual está muy bien. Y hay algunas películas, ahora no me acuerdo, pero vi una película que era de tenistas, un amorío cruzado en tenis. Claro, porque yo el otro día comentaba, un poco estimulado por esta imagen que dio vueltas al mundo y que sigue estando tan usada y tan referida, de ver al suizo y al español en el retiro del suizo, llorando los dos y agarrados de la mano, ¿verdad? Al costado de la cancha. Bueno, lo que pasa es que han sido parteners durante muchos años, ¿no? Y también muy fuertes y duros rivales, ¿no? Rivales, sí. No, porque alguna vez a lo mejor jugaron algún doble. Lo que quiero decir es que hay una lógica del tenis que de pronto es más subterránea, que tiene que ver con uno cuando ve a estas grandes, inmensas figuras, se olvida que de pronto pasaron, como casi todos, por muchas horas de aeropuerto, muchas escalas que perdieron, muchas dormidas en los aeropuertos, muchas concentraciones en clubes. Y eso, aunque sea rival, a la hora de empezar el partido, se generan fuertes e intensas amistades, ¿no? Sí, posiblemente sea así, digo, casi seguramente es así. De todas maneras, en el juego mismo hay cierta cordialidad, bueno, se presta, el tenis, como te decía, se presta mucho para la conversación, y entonces se puede conversar, se intercambian cosas, claro, bromas, chistes o comentarios X sobre el juego o sobre cosas que no tienen nada que ver con el juego. El gobierno de la República, encabezado por Luis Lacalle Pou, ha llegado a la mitad de su mandato, lo ha superado, ¿no es cierto? La segunda mitad es, ustedes los politólogos en general, no sé específicamente tu observación al respecto, pero por ejemplo tu colega, ex alumno, Daniel Chaschetti, insiste mucho en que la segunda mitad para los gobiernos definitivamente siempre es más corta, ¿no? Es decir, que hay menos espacio para hacer cosas y mucho más, y yo lo tiro y después vos arrancás, cuando tenés un gobierno de coalición integrado por distintos actores que además de ser socios son competidores. Bueno, ese es quizá un poco el punto, porque el segundo término, el segundo tramo del mandato en sí mismo no tiene por qué ser. Normalmente los jugadores y los gobernantes tratan de poner sus acciones sus iniciativas más importantes, vienen con iniciativas propias importantes, vienen o simplemente van surgiendo en el camino, más bien en el primer tramo. Pero a eso voy. No debe, para
para un gobernante en solitario no debería ser un problema si hay también iniciativas que surgen o que se le ocurren o que trae en el segundo tramo. El tema es cuando tienen alianzas, cuando tienen coaliciones, donde ahí ya más que nunca los socios que son socios competitivos, socios competidores, eventualmente competidores para la vuelta que sigue, están orejeando la elección siguiente y entonces empiezan a marcar posiciones y hasta irse, hasta salirse. De hecho, las coaliciones más fuertes que ha habido, la de Julio María Sanguinetti o la de Jorge Valle, Sanguinetti se salió, no sé si no se salió bastante muy pronto, o la de la Calle, perdón, la de la Calle, Sanguinetti se salió bastante rápido y lo obligó a salir a Jorge Valle, que no necesariamente estaba tan urgido por salirse o que quería. Pacheco fue el que se quedó un rato más. Bueno, apreciaba más Jorge Valle los productos políticos, la posibilidad de producir políticamente, que la competitividad en la elección siguiente. Supongo que era ahí una apreciación de los dos, de Sanguinetti y de Jorge Valle, un poco distinta. Efectivamente, Pacheco se quedó un poco más porque ya era un soldado del partido, no tenía justamente una ambición competitiva, o no tenía una competencia tan planteada como los otros, y entonces se podía quedar hasta el último momento. Bien, y en este contexto entonces están ocurriendo algunas cosas. Primero las inequívocamente objetivas, esto que arrancamos diciendo, ¿verdad? Que ya hace unas cuantas semanas atrás empezamos a navegar en la segunda mitad del periodo de gobierno, y también algunos acontecimientos, algunos que uno podía suponer que tienen que ver con, bueno, la discusión en la rendición de cuentas, y por lo tanto hay casi inevitable grado de conflictividad que empieza a aflorar, sumado a que la propia marcha de la economía, en una economía que crece bien, más parece también los datos decir, no distribuye tan efectivamente, porque el consumo sigue siendo bajo, porque la pobreza, los últimos datos, no termina de caer, y encima con un proceso inflacionario que empuja. Y a todo esto, algunos acontecimientos que sí definitivamente quizás estaban menos esperados. El anuncio de renuncia del secretario de Estado Salinas, ¿verdad? Luego de dos hechos bien conjuntos. La pésima gestión electoral que tuvo a la hora del cargo internacional. Sí, la pésima gestión electoral, política, de no salirse del cargo, de no renunciar, dejar el cargo nacional a tiempo. Igual podría tener la marca que ya le sirvió de obstáculo, que es el tema del tabaco. Y bueno, y semanas antes justamente la decisión del gobierno. Una decisión que no acompañó, que seguramente le generó en su momento una discordancia, no sé si un cierto malestar, pero que seguramente después se volvió un boomerang para la elección. Pero acá, mira, Jorge, necesito acudir más que nunca al profesor, ¿verdad? Para abordar estos temas. Porque vos decís, decisión que no acordó, Pero yo lo recuerdo, es más, recuerdo conversar con la periodista Lorena Nachajón de Canal 10 para Subrayado, que en una actividad de otro tipo estaba el ministro. Ella le arrima el micrófono, o sea, el ministro accede a la nota, estaban esperando que vinieran de piso. El día anterior se había conocido el decreto, digamos, que flexibiliza la política antitabaco, según los expertos en salud. Y cuando la periodista le hace la consulta, él ningunea la preocupación, diciendo, ¿qué? ¿Por la cajilla?
¿Se entiende? Entonces, acá No donde... recuerdo eso, bueno, no reparé. Bueno, yo sí lo recuerdo y por eso lo estoy citando. Porque acá me parece que es cuando entonces ahí genera unos grandes desconciertos. Porque vos tenés el derecho, como ser humano, por encima, aún integrando gobierno, decir, mire, no fue una decisión de nuestra cartera, no es una decisión en la que hayamos participado. Bueno, Ahora, lo que pasa es que es una decisión muy presidencial, ¿no? Bueno, Tal como, a lo que quiero ir... como la pintan, fue una decisión del presidente. Doctor, a lo que quiero ir es a esto. El ministro se cuida de contradecir al presidente. Ahí está, pero lo digo porque quiero aprender. Una cosa es contradecir abiertamente a una decisión tomada por un gobierno que uno integra. Sí, por el presidente. Y otra cosa, y otra cosa, es decir, ¿pero qué? ¿Lo dice por lo de la cajilla? Bueno, como, bajarle claro, porque entonces, ¿cómo es la cosa? Una cosa es aquello de Benedetti. No siempre podemos hacer lo que queremos, pero tenemos el derecho a no hacer lo que no queremos, ¿no? Y ahí me parece que la síntesis política termina siendo peor todavía. Sí, yo no recuerdo ese otro bueno, te lo voy a mandar. que tú decís. Bueno, no, te creo perfectamente, no es necesario. Lo pone ahí en una situación más confusa, que no salió a luz este detalle que tú comentás, no salió a luz cuando el episodio de su... Bueno, de todo el episodio referido a la OPS, ¿no? A la Oficina Panamericana de la Salud, donde le costó caro el tema del tabaco. Aparentemente le costó caro, o las candidaturas que había ya eran candidatura brasilera, candidatura mexicana, son candidaturas muy fuertes. La candidatura uruguaya podía ser probablemente exitosas como una candidatura justamente de país menos potente, de un esquema de menor desafío entre México y Brasil, claro, que son los dos grandes países, las dos grandes potencias latinoamericanas. Ahí podía tener una entrada, pero si los otros se ponían de acuerdo para una candidatura... ¿Marchaste? Y sí, seguramente. Claro, acá incluso, según algunos expertos, han dicho que más allá de ese acontecimiento que probablemente pudo haber influido, quizás no explicándolo del todo, pero que cierta influencia probablemente pudo haber tenido, también se esboza la muy frágil y en los hechos muy poco efectiva de la política de alianza y de obtención de votos con los lobbies mediante a nivel de Cancillería, ¿no? No hicieron una política en busca de ese cargo, digamos, ¿no? Aparentemente no la hicieron, o no la hicieron de forma muy efectiva. Y los otros se movieron. Para los otros era importante, se ve que era importante, salvo que hubiera un empate, y entonces Uruguay entraba ahí. Y entonces, a ese tipo de episodios, los objetivos, lo que tiene que ver con la marcha de la economía, lo que esto provoca, la discusión de la rendición de cuentas, se suma y también coincide con el episodio del circuito delictivo presidido por el jefe de la seguridad que funcionaba en la propia torre ejecutiva, ¿no? Es decir, que y las reacciones además que el gobierno en general y el presidente en particular tuvo de inmediato señalando que él estaba sorprendido. Sí, que bueno, ahí en tema diríamos en el latín jurídico, de culpa in eligendo, de culpa al elegir, ¿no? Y leyendo, se dice leyendo. La culpa al elegir, o la falla al elegir, ¿no? Es decir, evidentemente el presidente eligió mal, o porque no sabía, o porque le restó importancia a lo que le decían acerca de este hombre, o no le importó. En cualquier caso quedó en falsa escuadra hacia adelante con el tema, ¿no? De este hombre astesiano. Y esos acontecimientos que forman parte de los acontecimientos políticos, podríamos decir, imprevistos, que no están en agenda, que no, ¿verdad? Claro. ¿Qué tipo de acción puedan o no estar ocasionando en la mirada que el público está teniendo sobre el gobierno? Bueno, parecería que no demasiado, por lo que eso lo que más o menos dicen las encuestas, no ha afectado demasiado. No sé si ha habido encuestas posteriores, sí, pero no ha habido reacciones. Vamos a esperar a ver si ahora
en las próximas ediciones hay una baja importante de la popularidad del presidente que se podría imputar a estos acontecimientos, puede ser. O puede ser que ya haya un ciclo, como veníamos diciendo, de caída del gobierno y por tanto también de la popularidad o de la atención que los ciudadanos le prestan a un gobierno que ya tuvo su cuarto de hora importante y ahora está jugando los descuentos de alguna manera. No totalmente, es decir, no los últimos descuentos, pero ya en el ciclo hacia la baja, digamos. Uh-huh. Y en un escenario, siempre cito tu frase, Lanzaro, y es, en Uruguay, y corregime si la cito mal, en Uruguay, y por suerte, el que gana nunca gana por mucho, el que pierde nunca pierde por mucho. No, eso ¿no es cierto? Sí. La cito bien. Sí, más o menos bien, así es. Bien. En ese contexto, teniendo en cuenta que el que gana, pensando en el próximo periodo electoral, ¿verdad? Si el que gana nunca gana por mucho y el que pierde nunca pierde por mucho, estamos diciendo que cualquier monedita sirve para cambiar ese escenario, ¿no? Esas evaluaciones. De todas maneras, la contienda electoral que viene está muy marcada entre las figuras de los dos candidatos que figuran como en primer lugar, como competidores firmes, ¿no? Orsi y Delgado. En el caso de... ¿Vos decís que de alguna manera eso ya está resuelto? No sé si está resuelto formalmente, pero pinta muy en ese sentido, ¿no? Me parece a mí que no solo tiene una popularidad esa dupla, esa cabecera de competición, sino que tiene en los circuitos de decisión política, me parece que ya tiene cierto asentimiento, cierto consenso. ¿En qué sentido? ¿En los grupos, sectores, aparatos políticos que ven con simpatía esas candidaturas? ¿Ven con simpatía o les parece que es la que debe ser, a veces más allá de simpatías, pero sin duda con claro. Simpatías? Algunos más simpatías, otros menos, pero bueno, van a ir con esas figuras que han ido punteando en forma... Han empezado a hacer campaña ya más o menos abiertamente, es decir, recorriendo el país, colocándose en actitud, en disposición competitiva electoral, ¿no? En las respuestas políticas. Y si querés te lo dejo y luego querés el aire. Estamos saliendo del aire, estabas con calor, vamos a prender el aire. Temía que pudiera ser exagerado prender el aire, pero sos de los míos. No, vamos arriba. Hace mucho calor acá. Vamos arriba, muy bien, vamos a prender el aire. En frío, ¿cómo está? Muy bien, gracias. De nada, te lo mereces, eso y mucho más. Algún asado también. Jorge querido, te dejo planteada esta pregunta para verla luego de la pausa. Primero, en el partido de gobierno ya hubo una alusión específica acerca de la candidatura de Delgado, que mucho ruido y de inmediato causó, ¿no es cierto? Y hay otros... Eso es lógico un poco, ¿no? Para el presidente. Y yo te lo tiro y me lo desarrollás luego de la pausa, sí. ¿No es cierto? Incluido algunos gestos bien políticos de dos ministros, Mides, con el tema de las ollas, y Defensa, con el tema de las ollas, yo te la llevo, dejá que yo te la llevo, con dos figuras políticas de alto peso y sin duda alguna potenciales candidatos también, que me parece que de alguna manera dijeron, ¿cómo es esto de ya resolver cosas, no? Y después en el partido de la oposición, el partido más grande del Uruguay, yo no sé si está tan claro que esto que para vos es claro lo tenga, por ejemplo, la intendenta Carolina Cose, que también hace gestos de política de visibilidad muy notoria y que luce, si uno le pregunta al público, como una, entre comillas, candidata natural también. Sí, claro. ¿Dónde estaríamos parados en ese escenario? ¿Lo vemos luego de la pausa? ¿Cómo no? Y le vamos a dar tiempo a que el aire refresque el estudio. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Jorge Lanzaro. Preguntas, comentarios, opiniones, bueno, nos ayudan a poner la mañana en camino. Llegan a través del WhatsApp 099-894-987. Pero también llegan a través de nuestro chat en el canal YouTube.
La mañana en camino. Estamos conversando aquí en el 98.7. Tenemos la alegría de recibir una vez más al doctor en ciencia política, investigador y docente Jorge Lanzaro. Y te dejaba pendiente, Jorge, a propósito de este asunto de cómo se van posicionando los grandes bloques políticos del Uruguay, los partidos más grandes del Uruguay, que son el Frente Amplio y el Partido Nacional, ¿no? Sí, señor. Y si algo que podemos casi asegurar es que los uruguayos en noviembre, seguramente es altamente probable que haya segunda vuelta también. Veremos, sí, aparentemente es más probable que haya segunda vuelta a que se resuelva en una primera vuelta. Ya veremos. Ya veremos, decir que no es más probable que haya segunda vuelta. Por los caudales electorales podría decir que sí, que es probable que haya segunda vuelta, pero en definitiva las candidaturas, bien, sí, carreras son carreras. Hay una frase de la ciencia política sagrada que dice carreras son carreras, que viene de los burreros, pero los burreros saben de lo que hablan. Y mucho más en Uruguay, que hay tanto vínculo entre una cosa y otra. Y a propósito, pero supongamos que haya segunda vuelta, lo que sí casi podríamos asegurar es que va a ser entre un candidato del Frente Amplio y un candidato del Partido Nacional. Sí, claro. ¿Verdad? En ese contexto hablábamos de estos dos candidatos que lucen como, yo no sé si la expresión... Luce en privado, dirían los burreros. ¿Lucen qué? Luce en privado. Luce en privado, tanto... o sea, que no está corriendo oficialmente. Delgado en el Partido Nacional... Como Orsi. Orsi en el Partido Frente Amplio. ¿De acuerdo? Sí, sí. Lo que no significa que ya esté resuelto eso, cerrado no eso, ni mucho menos. significa, hay seguramente... una competencia ahí muy clara en algunos casos. Hubo un hecho bien puntual hace pocos días a propósito de Delgado, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que ahí en el caso de Delgado, no sé si te referís a la posición del presidente. Claro, una vez que Cacho Vidalín dice, dejémonos de cosas, todos sabemos que este es el candidato y lo vamos a apoyar. Ahí es interesante porque el presidente, me parece que las cosas por las que pateó, digamos, que no le gustó ese avance de Vidalín, es primero porque, digamos, que quede instituido el presidente que viene en el medio del mandato. Lo interesante para el presidente es que tarde lo más posible. Es decir, porque si no, de alguna manera le come la popularidad o le come la fuerza política. Es decir, la gente está más pendiente del que viene que del que está, o más o menos, o está menos pendiente del que está de lo que podría estar si no hubiera un candidato. Clarísimo. Esa es una. Y la otra es que déjenme que lo ponga yo, déjenme que lo unja yo, que lo proponga yo, y no que me salgan por ahí en el ruedo del gallinero a hacer la proposición. Eso también no es lo mismo, es decir, la proposición hecha por el presidente que la proposición hecha por Vidalín. Por más que sea obvia. Entendido. Por Pero más igual, que sea obvia. me permito, profe, manejar otras dos. El presidente de la República, todavía no sabemos si ha tenido lo de Astesiano, lo del tabaco, alguna incidencia en cómo el público lo está viendo, pero lo que sí podemos asegurar es que hasta ahora el presidente goza, en cuanto a credibilidad política ante la ciudadanía, de muy buena salud. ¿Estamos de acuerdo? Exacto. Sí, incluso con niveles de aprobación que a esta altura del mandato uno podría suponer que iban a estar un poco más afectados y sin embargo no lo están. ¿De acuerdo? Por lo tanto, desde la perspectiva de la permanencia del bloque centro-derecha conducido por el Partido Nacional, da la sensación que mientras más el público visibiliza al presidente, aunque sepa que no va a ser el próximo candidato, va a ser también como la posibilidad de fragilizar menos esa imagen. La ecuación política posible. Sí, eso no cambia, no creo que eso era lo que estaba en vista de que podía cambiar. Pero sí esta idea de que si vos, hay una candidatura que primerea mucho y que no está propuesta directamente por el presidente, son dos cosas que molestan. Ahí está. Pero después hay otra que ahí me tenés que ayudar más que nadie, y es, el presidente también tiene que ser manejador de equilibrios dentro de su partido. Y si yo me hago el chancho rengo, ni hablar si hago una guiñada cómplice, la gente que me ha sostenido en el gobierno
los de mi partido en particular, pueden sentirse también molestos. Sí, los opositores a la fórmula. O los que no son de aire fresco, para decirlo claro, los que no entienden que Delgado es el candidato natural. Y por los algo, que no entienden que Delgado es el candidato natural, es esos. La primera reacción bien explícita la tuvo el senador Da Silva, que es del grupo político del ministro de Defensa. Al poco ratito, Lema salió a decir que esto no me gusta tanto. Y además, no quiero conectar una cosa con otra, pero tampoco veo por qué no hacerlo. El gesto tan implícito, tan inmensamente implícito que está teniendo Lema con relación ahora a las ollas populares, ¿no es cierto? Que lo pone en un lugar de visibilidad como nunca antes había estado, sí. ¿o no? Sí, no sé si está asociado. Bueno, de todas maneras, todos... Pero quien quiera hacer un análisis no debe evitar, por lo menos preguntarse. Todos los ministros buscan sacar la cabeza con temas X, bueno, si es específicamente en la órbita de su cartera, más razonablemente, ¿no? O sea, que esté insistiendo con este tema o con otros, es totalmente razonable. Yo lo que creo es que ahí el presidente, digamos, insisto, se molesta un poco porque no es él el que hace la propuesta, aunque él la haga después o la ampare o diga maravillas de Delgado. De hecho, bueno, es su escudero mayor, es su mano derecha, es el secretario de la presidencia. Pero el hecho de que no lo haya hecho él y el hecho de que empieza la sombra del candidato que viene empieza a pesar más pronto de lo que le hubiera gustado al presidente. Esa es un poco la idea, ¿no? Y no es algo que esté dispuesto a aceptarlo así como... Bueno, ahora ya no... Lo único que tuvo fue el derecho al pataleo, porque ya después que está tirada la piedra al charco... No, puede sugerir que enfríen la cosa, en todo caso, ¿no? Que enfríen la cosa, que no batan el parche. No parece que pueda jugar con la existencia de otras candidaturas. No parece en el horizonte actual, ¿no? Y a propósito de eso, en todo caso, déjame que sea yo y cuando yo entienda que sea el momento. Sí. Ahí me tenés que otra vez ayudar, incluso amparados en los hechos históricos de la política. Siempre se ha dicho que los delfines de los presidentes no han gozado de buena fortuna a la hora de la predilección del público, ¿no? Y para ir de atrás por adelante, pienso en Tabaré con Danilo. Tarigo. Tarigo de Sanguinetti. Antes, Tarigo con Sanguinetti. Antes, después, Lacalle Padre con Juan Andrés, en la primera, que se le metió por los palos Volonté. Y terminó siendo el más votado, todavía no había candidatura única. Quiero decir, parece que esto de decir yo decido no necesariamente... No necesariamente, es decir, justamente. Es interesante porque el contrapunto más interesante de analizar sería el caso de México, donde el presidente tiene lo que llama el dedazo, que es que el presidente decide quién va a ser el próximo presidente en el último periodo de su mandato, en el último tramo de su mandato. Cuando el presidente anuncia quién es el bueno, como dicen ellos, quién es el candidato, porque obviamente bailan ciertas candidaturas, hay 2, 3 posibles candidatos dentro del partido de gobierno, el PRI, el Partido Institucional, Revolucionario Institucional. Hay ahí 2 o 3 moscas bollando, pero el presidente dice, este es el bueno. Y ahí se acabó. Todo el mundo boca abajo. Pero que es una práctica cultural, digamos. De la política, de cultura política, que ha habido algunos problemas últimamente. Antes era sagrado. El dedazo era una cosa sagrada. El que el presidente decía era el que el presidente iba a hacer. Cosa que además está estudiado, ese tipo de cosas. El día que el presidente dice, va a ser murió el presidente. Es como, se transforma en un antepasado más o menos débil. No sé si débil, poco poderoso. Sí, entendido. O en todo caso, al servicio de... Del mejor de los casos, pero lo que la práctica es que se borra.
queda totalmente marginado. Pero aún ocupando la primera magistratura. Aún siendo el presidente. Bueno, se borra en el sentido, no es que no firme No, los decretos. entendido. Me refiero políticamente, no pesa. Pero ya una vez que nombra, es decir, cuando aparece el bueno, es tremendo la lógica esa del dedazo, cosa que en Uruguay no ha funcionado de la misma manera, o Exacto. ha funcionado menos. Y para terminar por hoy, y en el Frente Amplio, a ver, ¿cuáles serían las razones por las cuales Carolina entienda, bueno, sí, está bien, ella mandó, es él, este es su momento, yo sigo con la intendencia, en el sentido que además ella podría aspirar a la reelección, ¿no? Bueno, ella está en una posición distinta desde el punto de vista jurídico, llamémosle, incluso político, jurídico, a la de Orsi. Orsi está jugando su último tramo de mandato, y no puede repetir como intendente, creo yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, Orsi no, ya no. Orsi no. Entonces, en cambio Carolina Cose sí puede Claro. repetir. Entonces ella tiene como dos chances. Ir por un nuevo mandato de la Intendencia de Montevideo, que no es poco, o buscar la vicepresidencia. Y ahí es donde va a jugar un poco a ver qué es lo que hace, si Orsi es efectivamente el candidato cantado, como todo parece indicar. Uh-huh. Yo diría el mejor candidato por lejos. Esa además es tu opinión. Yo creo que va a ser el próximo presidente de la República. Orsi. Digámoslo así, si los candidatos de los dos grandes partidos del Uruguay son, en efecto, Orsi y Delgado, Orsi es favorito. Para mí, Orsi sería el que tiene mejores posibilidades de ganar. A nivel nacional tiene una colocación muy importante, pero es un pálpito que no tiene nada de ciencia política. No, entendido, sí. De olfato o de inclinación, hasta te podría decir. ¿Y cuáles son esas fortalezas que luce Yamandu Orsi? Bueno, primero que es no ha habido, creo yo, puede ser que me equivoque, desde Berreta, o sea, te estoy hablando de los años 40, no hay un intendente de Canelones, un canario con la fuerza nacional y hasta te diría montevideana, metropolitana, que tiene Orsi. Es decir, Berreta fue salido de Canelones, pero realmente fue bueno, y negoció poniendo, duró poco porque después la presidencia la heredó Luis Valle, ¿no? Claro. Pero digamos, Berreta sería lo comparable, y Orsi está en una posición realmente privilegiada en ese sentido, de ser un intendente canario que sin embargo tiene una proyección nacional e incluso montevideana muy importante, cosa que me parece que Cose tiene menos proyección nacional, me parece. Ese es un punto bastante importante en la carrera, ¿no? Uh-huh. Como para que te diga que la fórmula sea eso. Orsi, Cose o Cose a repetir en la intendencia. Y después otro asunto sobre el cual, y después naturalmente otro día la seguimos largo y tendido, además conforme pase el tiempo vamos a tener todos... Sí, vamos a ir viendo estas cartas. Pero hay un asunto que incluso se pega con lo anterior, con la paridad histórica que el Uruguay luce en estos dos bloques, centro-izquierda, centro-derecha. Cualquiera a esta altura sabe que para ganar una elección, yo creo que es una ley mundial, pero en todo caso en Uruguay cualquiera sabe que para ganar una elección lo que vos necesitas es que te voten no los tuyos, otros que no son tuyos. Sí, que ¿no? En el caso, en los sistemas como el uruguayo, en los sistemas políticos como el uruguayo, los decisores o el grupo decisor son los electores de centro. Exacto. Y en ese sentido... De centro no quiere decir izquierda-derecha muy radicalmente. Quiere decir los que no están alineados para un lado ni para el otro. Los que están ahí en ese terreno del medio, que son el caldo donde tiene que pescar cada uno de los candidatos. Crecer ahí, en el centro. Normalmente el centro político, el centro moderado. Y ahí los dos tienen posibilidades. Y Orsi, ¿encontrás que tiene más herramientas para llegar a ese centro que Carolina? Me parece que sí. Me parece que Carolina es más áspera en sus manifestaciones, en sus juicios. Orsi es más componedor,
más moderado, y tiene esa relación hacia el interior muy importante, porque ahí los jeques departamentales del interior del Uruguay juegan mucho, ¿no? Pero esas referencias departamentales, en buena medida alineadas con el Partido Nacional, sí, ¿no? Mayoritariamente, aunque el candidato sea débil, que no digo que lo sea el caso Delgado, siempre van a procurar traccionar hacia su partido, ¿no? Sí, por supuesto. Habrá quizá algunos contratos subterráneos. Ajá. Por esa condición que se ha visto expresada. Yo soy intendente igual que vos entendés cosas que solo entre nosotros entendemos. Eso lo hace valer mucho. Bueno, volviendo a Cacho Vidalín, aquel gesto que tuvo Vidalín cuando Orsi obtuvo un voto de un edil colorado, que finalmente no le alcanzó, pero que todo el mundo quiso matar a ese edil y a esa práctica de Orsi, y Cacho Vidalín hizo lo que todos hacemos de siempre, ¿no? Sí, seguro. Porque lo que tenemos que lograr son cosas para el departamento, para que la gente viva mejor y chaca. Bueno, por eso la autonomía de los intendentes y el juego de los intereses, de los intereses de cada departamento o del conjunto de los intereses del interior. Incluso ahora eso se dibujó un poco, pero hubo aquella conjunto de los intendentes del interior, que estaba en la época que estaba Rodolfo Nin, Chiesa, el de La Valleja, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba, eran cinco intendentes, ¿cómo se llama? Carminati. No, Carminati, Freventus. Bueno, por eso, pero Carminati, eran 5. Bueno, Río Negro, perdón. Sí, era con L, sí. El de ¿Leis? Leis. Leis. Entonces ahí esos 5 eran muy importantes y tenían una fuerza curiosa, de un circuito montado en el interior, con fuerza en cada uno de sus departamentos, por supuesto, pero a su vez con un enganche que los hilvanaba a todos. Bien. Importante, ¿no? Bueno, muy bien. Bueno, te agradezco mucho, Jorge, como siempre. Un gusto conversar contigo. Ahora me apodero y rompo algunas barreras de la privacidad, aún dejando el tenis de lado para venir a ayudarnos a poner la mañana en camino, ¿sí? Ya, muchas gracias.